8 de la mañana, 40 minutos, 1 grado 6 décimas la temperatura, 1 grado 7 décimas bajo cero la sensación térmica. Está fresca la cosa, ¿eh? Hay pronóstico de lluvia para la tarde. Me desayuné ahora, hace un ratito, de esta probabilidad de precipitaciones. Así que bueno, nada, miraremos el partido y después disfrutaremos comer, ¿no? Porque digo, viste, Bueno. si llueve, hace frío y ya te quedas en tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a andar saliendo? Bueno, estamos con visitas, lo habíamos anunciado en el bloque anterior. Está Alicia Espinelo, vicerrectora, y Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, gracias por haber venido. Muy buenos días. Gracias. A ustedes, gracias por invitarme. Hemos hablado a lo largo de 2 años y pico de la situación de las universidades. Por supuesto que lo hemos hablado con las preocupaciones del caso. ¿Algo ha cambiado a partir de ahora? ¿Nos permite hablar con otro tono? A ver, yo diría que la cuestión de fondo, lo estructural, sigue estando presente. Claro. Seguimos teniendo dificultades en muchos aspectos, en ciencia y tecnología, en todo lo que es infraestructura. Aún aquellas cosas que han tenido ahora un pequeño cambio no se acercan a lo que buscábamos, que es lo que en definitiva proveía la ley, ¿no? Volver a la situación de finales del 2023 tampoco es pretender aumentos siderales ni fuera de contexto, sino simplemente tratar de recuperar una situación que no era maravillosa, era una situación relativamente normal para el sistema y lo hemos ido perdiendo. En ese contexto, esto es un paso importante, sobre todo para los trabajadores, pero seguimos teniendo dificultades, insisto, estructurales que hacen a todo el sistema. Sobre todo teniendo en cuenta que de lo que nosotros hemos podido avanzar, y en eso el CIN y los rectores hemos hecho la presentación, es en una medida cautelar que pretende recuperar la validez de la ley, pero está muy lejos de que eso se mueva. Y estamos, bueno, sí, con un pedido urgente para que se cumpla la parte salarial. De eso, bueno, tampoco hemos podido llegar a la ejecución final porque la Corte tiene la definición para tomar. En ese contexto tan negativo donde hoy estamos hablando de entre un 40 y un 50% de pérdida del poder adquisitivo, bueno, esto es un paso adelante sobre todo para los trabajadores y los becarios, que son los que van a recibir un incremento salarial, y también algo para el funcionamiento que, insisto, no resuelve el problema, pero siempre es bienvenido. Alicia, y esto vuelve a poner la mirada en la justicia, ¿no? Pero a lo mejor les da un poco de aire, esto hay que decirlo también, en términos, si se quiere, políticos. La Corte respira un poco, porque uno suponía que la próxima marcha iba a ser a la sede de tribunales de Comodoro Pi, ¿no? Sí. ¿Vos lo ves así? Y sí, claro que sí. Suponemos, este acuerdo entendemos nosotros que tiene que ver un poco con ayudar en un momento en que, por eso lo vivimos y como decía recién Marcelo, ¿no? Esto es un acuerdo que está por fuera de la ley, está por fuera de la cautelar, es algo que lo vivimos como un logro en el sentido más, lo viven, entiendo yo, más los gremios, Claro. porque después de 2 años y medio de gobierno es la primera vez que se constituye una paritaria y que comienza a discutirse en el ámbito que corresponden las cuestiones salariales. Pero con respecto a la justicia, estamos a la espera. Creemos que el gobierno, la señal de la justicia cuando rectifica los jueces, que era algo que había observado, que los jueces que estaban actuando no deberían seguir haciéndolo. Creemos que esa señal es una señal que también le está dando la justicia al gobierno, que diríamos el camino de la cautelar continuaba. Y bueno, y entendemos que en ese marco también creo que cada una de las marchas ha logrado hacerle entender al gobierno que seguimos siendo la institución que sigue teniendo un reconocimiento y un respaldo por toda la sociedad
que no es fácil seguir sosteniéndolo No. después de 2 años y medio, y cada vez que hemos hecho una marcha nos han acompañado. Son hechos históricos, los ha leído como tal y entendemos que en ese marco se comenzó un diálogo. Bien. ¿Sí? Y un acercamiento. Nosotros hemos estado hablando con referentes de trabajadores, ¿no? de la universidad, docentes y no docentes, y generó como ciertas diferencias respecto de si aceptar o no este incremento salarial. También en este acuerdo hay partidas y hay aumento en becas, ¿no? para los estudiantes. ¿Esto también genera diferencias a nivel rectorados, digamos, de las diferentes universidades? No, no están así. A nivel Ajá. del SIN, al menos el grupo siempre recordamos que no todos firmamos la cautelar. Ajá. Fuimos mayoría, sí, pero algunas incluso de las más grandes o la más grande La no UBA. firmó. Exacto. Y algunas otras provinciales, quizá también por cuestiones relacionadas con la política Claro. en sus provincias, pues son coincidentemente universidades que pertenecen a provincias que han aportado votos a todas las medidas que han ido Claro. tomándose en este tiempo. El resto nunca tuvimos duda de que el camino de la cautelar era el camino a seguir. La presentamos nosotros, digamos. No es lógico pensar en darla de baja, pero también es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro lugar de conducción de la universidad, que es que las actividades se lleven a cabo, que los estudiantes cumplan con sus proyectos académicos, que puedan terminar sus años lectivos aprobando sus materias, y también allí había que buscar algún alivio. Como vos bien decías, las becas Belgrano habían quedado en un monto muy muy bajo. Las becas Belgrano originalmente son para carreras prioritarias, no son para todos los estudiantes, sino Claro. para carreras que están definidas como prioritarias. Habían quedado hoy en 80.000 pesos, con lo cual aún con un 50% de aumento Sigue siendo tampoco bajo. son una maravilla hoy. Y lo mismo ocurre con los salarios, habían quedado muy muy por debajo ya, si no fueran por las garantías salariales, ni hablar de que estarían por debajo de la línea de pobreza. Claro. Así que se hacía necesario algún tipo de acuerdo. La decisión no es fácil. Nosotros desde el primer momento, cuando hubo los primeros comentarios de que el gobierno iniciaba algún camino de acercamiento, cosa que no había ocurrido anteriormente, a través de algunos llamados telefónicos, a través de algunos contactos. El planteo fue, sí, se dialoga, se conversa, pero lo salarial lo resuelven los gremios en una paritaria, los rectores no resolvemos salarios, podemos escuchar, podemos llevar una propuesta, podemos traer una contrapropuesta, pero a la hora de definir, lo salarial se define en una paritaria. Los rectores no lo hemos hecho jamás, no nos corresponde, ni lo vamos a hacer, ser quienes definamos salarios. Entonces, con esa premisa y con la certeza de que a la cautelar no la íbamos a dar de baja a nosotros, y va a tener que resolver la justicia en el momento que sea, es que se fue a esta mesa de diálogo, como se le quiera llamar, en la que también participaron los gremios, participó la FUA, representación de los estudiantes, y bueno, se obtuvo algo que es cierto que de alguna manera divide un poco las aguas, porque no es lo que se esperaba. También hay que ser cauteloso con la cautelar. Digamos, la cautelar no pretende resolver toda la ley, solamente toca 2 puntos, que son los que en ese momento consideramos nosotros que eran más urgentes de la ley, que era salario y becas. O sea que cuando se dice hubiéramos ido por otro camino y teníamos la ley, bueno, no, la ley todavía, lo que es el amparo, no ha tenido movimientos judiciales, digamos, está como la presentamos nosotros. Entonces, el camino de aprobación de la ley, o sea, más que de aprobación, de puesta en marcha, porque aprobada está, es un camino que, insisto, tiene mucho por recorrer, porque ni siquiera ha dado los primeros pasos, no tiene juez, no tiene ni por supuesto ningún dictamen, nada. Solamente se ha podido avanzar en este amparo, y en ese marco, bueno, también había que tomar la decisión si, sobre todo la gente, los estudiantes, los trabajadores de la universidad, podían seguir arriesgando al nada. Porque Claro. esto es poco, pero también está la opción
como llevamos, creo que estamos llegando al día 250 o por ahí, son ya muchos meses de que se sancionó la ley y no recibimos un centavo. Claro. Entonces las chances de que siguiéramos así también eran muy altas. Entonces, bueno, al aparecer esta negociación, que no fue para nada sencilla, porque, por ejemplo, uno de los puntos que exigía el gobierno para dar cualquier tipo de aumento era que los rectores demos de baja la cautelar. Claro. Se planteó que no y se paralizaron todas las conversaciones. Claro, se Después, intentó negociar con eso. Sí, Sí. claro. Sí, fue parte de la moneda de cambio que se ponía. Bueno, se logró salir de eso, pero se pretendió en un momento que sean los rectores quienes firmen lo salarial. Se dijo, no, nosotros no vamos a firmar la parte salarial porque no nos corresponde, es una cuestión que tiene que ir a una mesa paritaria. Se logró que se constituya esa paritaria después de mucho tiempo de no hacerlo. Entonces, es cierto que uno puede imaginar que quizás se podría haber logrado más. También veníamos de no lograr absolutamente nada. Frente a ese escenario y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de la gente de recomponer en algo su salario, que, insisto, somos de los más castigados dentro de todo el Estado. Sí. Bueno, por lo menos surgió esta posibilidad y seguiremos luchando, como lo hemos dicho hasta acá, por el efectivo cumplimiento de toda la ley, en principio de la cautelar. Pero al menos esto es un paso que trae un poco de alivio. El gobierno empezó a jugar políticamente en los términos que uno supone que es la política, ¿no? Tira, exige, a lo que estamos acostumbrados, o estábamos hasta hace 2 años y medio. En ese sentido, el diálogo con el subsecretario Álvarez retornó a una senda de cierta razonabilidad o se sigue esa cuestión de ninguneo que se manifestó durante tanto tiempo? Es claro que mejoró. Digamos, si nos comparamos con los 2 años previos, por lo menos ha habido diálogo, ha habido un diálogo que no ha estado cargado de ataques o de chicanas o lo que fuere. No creo que estemos en la situación ideal. Nosotros tenemos una tradición y esto viene de muchos años e incluso es transversal a distintos gobiernos. Siempre ha habido muy buena relación con los secretarios de política universitaria, aunque después la respuesta fuera no, pero la relación en sí siempre fue muy buena. Se mantenía a cierto nivel y cosa que ahora no. Gente que pertenecía al sistema, con lo cual era muy fácil explicar los problemas y para uno entender el por qué se podía o no se podía avanzar en determinado proyecto. Eso hasta aquí no lo habíamos tenido, también un poco como la cuestión salarial. Ha mejorado un poco, hay un compromiso ahora de una paritaria muy pronta para terminar de redondear el tema de la garantía salarial no docente y ya quedó plasmada la fecha de la primer nueva paritaria, digamos que sería en septiembre. Sí. Son avances, frente a lo que veníamos, son avances, claro. Insisto, si lo vamos a ver desde el lado del vaso medio lleno, bueno, va a ser difícil encontrarlo, pero teníamos el vaso medio vacío. Claro. Así que bueno, hemos avanzado en algo. Hacía muy poquitos días el presidente de la Nación lo digo porque salió en las redes, trató de delincuente al presidente del CIN. Bueno, que un funcionario poquitos días después esté sentado y firmando un acta y conversando con él, por lo menos eleva un poco el nivel de la conversación. Claro. Y en lo que tiene que ver con el presupuesto para funcionamiento, ¿cómo está la situación hoy, particularmente en la UNICEN, ¿no? La realidad es más o menos la misma. Nosotros tuvimos, a partir de la primera gran marcha, una recomposición de la parte, en ese momento solamente de la parte de funcionamiento, que más o menos nos colocó en un nivel de normalidad. No sobraba absolutamente nada. El problema es que después de eso siguió habiendo inflación en el país y no tuvimos ninguna recomposición. Claro. En ese contexto, además, muchas universidades sobre todo las que son previas al 2000, eso nos incluye a nosotros. Bueno, tenemos allí
una historia con una moratoria previsional que está venciendo, a nosotros nos venció en el mes de mayo, y eso nos aumentó en un 3% las cargas patronales este año y va a seguir aumentando hasta el 2030, todos los años un 1,5%, un 2%. Y el gobierno, cuando fuimos a plantear que bueno, teníamos 3% más de cargas patronales, la ley es muy clara, las cargas patronales las aporta el patrón, el Estado, nos dijeron que no, que nosotros debimos haber hecho una previsión. Insisto, es una cuestión que tiene que ver con que las universidades privadas todavía al día de hoy y desde el año 2000 y algo tienen por decreto menos aportes patronales que las nacionales. Un beneficio. Es un beneficio que tienen las privadas. En un momento los rectores, insisto, allá por el año 2000 decidieron, bueno, si las privadas tienen el beneficio, nosotros usemos el mismo beneficio. No se hicieron los aportes y finalmente la FIP nos intimó a todos, allá por el año 2010. Están debiendo tanta cantidad de guita. Se creó una moratoria en ese momento, pero esa moratoria terminó y ahora volvemos a tener que aportar lo que había que hacer. ¿A qué voy con esto? Ese 3%, que no olvidemos que los salarios representan el 90% del presupuesto, lo tomaron del funcionamiento. Claro. Entonces, lo que debió haber sido un pequeño incremento de presupuesto para recomponer en algo los números del funcionamiento de la universidad, pasaron automáticamente en un mes todo, y de allí para adelante, a componer la parte salarial. Claro. O sea que hoy tenemos 93% de salario y solo 7% de funcionamiento. Sí. Si lo analizamos muy técnicamente, el gobierno dirá que nos mandaron los fondos para cubrir el nuevo aporte patronal. El problema es que lo sacaron de lo que teníamos como incremento para funcionar. Claro. Entonces estábamos hasta ahora, recibiremos un pequeño incremento, estábamos con el mismo nivel de gasto del 25 y todo el mundo sabe que la inflación sigue siendo, el corte de pasto sube, la limpieza sube, los gastos corrientes, todo sube. Sí, incluso por sobre los números oficiales. Sí, claro, que da el INDEC. Así que bueno, no es otra vez la solución, pero ese 20% que vendría con esta cuota, a partir de esta cuota, sí nos permite mirar un poco con más optimismo la finalización del año. Sí, Alicia, vos en los últimos días has visto un cambio, digo, entre docentes, entre no docentes, tus pares, ¿has visto un cambio de actitud, una cuestión más de alivio? Es decir, bueno, ¿lo notás en el día a día? Como siempre, en la universidad somos plurales y hay, diríamos, diversidad, pero la mayoría sí. Y de hecho uno escucha cuestiones que estaban presentes y que se verbalizaron en decir, bueno, esto me trae un alivio, voy a poder pagar, hay mucha gente endeudada, recién también decía Marcelo, los salarios sobre todo de las categorías más bajas son muy, muy, muy paupérrimos, lo cual en esto que también es cierto, no es el 1, el 2, es mucho más lo que aumentan las cosas, va a traer, sumado que más allá del 21 que se cobraría ahora, también impacta en el aguinaldo, lo cual eso también trae un alivio, así que sí, lo notás en la mayoría sí. Y creo que en los que también ven el vaso medio vacío, no lo quieren reconocer, pero en realidad todos que tengamos un 21% en este contexto, uno no puede decir que no te trae un alivio. Yo creo que lo que no es un buen camino es esta dualidad de tener no diría pequeño, pero insuficiente aumento salarial, implica que abandonamos la lucha por la ley. La lucha por la ley la iniciamos nosotros, la comunidad universitaria, la sociedad que salió a la calle, nosotros lo plasmamos en esa cautelar, en ese amparo, no lo vamos a abandonar. El tema es que mientras tanto
buscamos condiciones para que nuestros trabajadores tengan una oportunidad de llegar a fin de mes de mejor manera. Claro. Y son como dos caminos paralelos, que lógicamente, como bien decía, el gobierno hará un uso político. Lógicamente, el aporte económico que está haciendo lo va a hacer valer. Pero mientras tanto, solo recibíamos ataques y no recibíamos un centavo. Así que, sí, de igual modo, este llamado y después del diálogo con las universidades vino las convocatorias a discusiones paritarias a ATE y a otros gremios de estatales. Entiendo que también la idea y el objetivo es dividir, ¿no? Dividir a los propios trabajadores y bueno, y también empantanar un poco la cuestión y bueno, sobre todo la ley de financiamiento universitario, que es una ley que en democracia, en la democracia que nosotros tenemos, fue aprobada y recontraprobada y debería estar cumpliéndose, y eso no divide las aguas como el 23%, ¿no? Fue en total más o menos. 25 va a ser. 25 va a ser. Sí, por octubre se completa el 25. De aumento salarial, ¿no? Digo, esto divide más que bueno, el no cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Sí, que es algo que no deberíamos olvidar, ¿no? Claro. Toda esta situación, más allá de que se originan decisiones políticas que en democracia son válidas, Claro que sí. el gobierno toma sus propias decisiones y sigue sus propias políticas. Hay una ley del Congreso votada con una mayoría muy amplia, que es la que permitió revertir, como prácticamente no ha ocurrido nunca, revertir un veto presidencial. Y estamos asistiendo al no cumplimiento de una ley, cuando a nosotros, pero cotidianamente, nos atacan porque según se nos dice no cumplimos tal o cual ley, y como ciudadanos, incluso fuera de la universidad, estamos obligados a cumplir la ley sin ningún tipo de excepción. Sí, te guste o no, la consideres injusta o no, la tenés que cumplir. Y por otro lado tenemos un gobierno que ante una ley aprobada con esta mayoría absolutamente calificada, no cumple una ley. Creo que allí es donde deberíamos poner el foco, nuestra búsqueda de resolver la situación, y no tanto en tratar de desvalorizar algo que viene a traer un poco de alivio a una situación muy compleja. En estos 2 años y medio, bueno, mucho se ha hablado en varias universidades, docentes, investigadores que se han ido al sector privado o se han ido al exterior. En esa situación, ¿cómo se encuentra la UNICEN? ¿Se han ido muchos docentes o investigadores? No tenemos los datos estadísticos como para dar un número exacto. Sí ha ocurrido, sobre todo en las carreras más profesionales, diríamos, y sobre todo con docentes con dedicaciones bajas, porque bueno, han sido, diríamos, han necesitado también buscar una salida laboral que les indique más ingresos. Sí, también lo decíamos hoy, lo decía el rector al principio, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, aún no hay ningún tipo de respuesta, todo lo contrario. Creo que siguen las políticas, diríamos, de no acompañamiento a lo que es la producción del conocimiento. Sí, diríamos nosotros, y eso es algo que lo trabajamos mucho desde nuestra gestión, es intentar a partir de lo que puede la universidad seguir sosteniendo todas las actividades para evitar que se sigan, diríamos, produciendo estos desgranamientos, porque todo lo que se va, todo aquel recurso que se pierde, va a ser muy difícil luego después reconstruirlo, porque bueno, no es algo que lo vamos a poder resolver así, tengamos, un año para el otro. Claro, tengamos la buenísima noticia de que se cumple la ley, no tampoco esto se va a resolver un daño que bueno, que es estructural, ¿no? No sé, Marcelo, si quería agregar algo más. No, es realmente es muy, muy preocupante, porque uno nota que antes se abría un concurso y se presentaban cantidad de candidatos, y hoy hasta llegamos a tener concursos desiertos, gente que empieza a pedir, porque le corresponde,
licencias sin goce de haberes, todas son señales, algunas renuncias que también van ocurriendo. La licencia sin goce de haberes te da la esperanza de decir, bueno, se va por un tiempito, Intento, pero claro. no se quiere ir. Exacto. No se quiere ir, se Quiere va porque probar no puede. alguna otra cosa, aparece el pluriempleo o el Claro, doble bueno. empleo, que también termina impactando después en lo La que se hace en la calidad. universidad. Digamos, son todas señales muy negativas y la que tiene que ver con la parte de generación del conocimiento, tal vez la parte docente impacta más en lo inmediato, en lo que es la docencia hoy. El tema de la ciencia y la tecnología ya tiene mucho más que ver con la soberanía nacional, con lo que somos como país, y va a sufrir un golpe muy, muy fuerte porque realmente el recorte es brutal. Yo lo iba a decir hoy al principio, digamos, también nosotros hablamos exclusivamente de la universidad, porque estamos al frente de esa organización y es nuestro deber, no solamente nuestra voluntad, sino nuestro deber defender todo lo que tenga que ver con la universidad, pero esto no es solamente un problema que tiene la universidad, el INTA se está desguazando, ya van por 800, 900 empleados o trabajadores que se han retirado, el INTI lo mismo, se están poniendo a la venta tierras que son del INTA, digamos. Y la importancia que tiene el INTA y el INTE se habla muy poco, pero son fundamentales. El INTI, uno de los ejemplos que escuchaba de un trabajador del INTI, o sea, por ejemplo, las tetinas de las mamaderas que ingresan no tienen ningún tipo de control, con lo cual vos vas a ir a comprar algo como si fuese seguro y termina siendo tóxico para tu bebé. Y en términos de lo cotidiano, las certificaciones de los surtidores de combustible, que uno dice 20 litros y jamás sabe si son buenas. La certificación de la exactitud la aportaba el INTA. Y el INTA lo mismo, el INTA en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria en Argentina ha sido fundamental. Y no es que hace todo gratis. No, los productores muchas veces van y piden ayuda y piden acompañamiento y eso obviamente se paga como... Sí. Y en lugares y en un nivel de productores que no están en condiciones, porque no lo hay, o porque no están en condiciones de afrontarlo, de recurrir a un profesional privado, y entonces el INTA o la universidad, o el INTA y la universidad en muchos casos, brinda esa respuesta. Todo eso está tratando de sostenerse, pero al igual que en la universidad va perdiendo intensidad. Entonces es todo un modelo que, por un lado, en aras del déficit cero, pero yo entiendo que va más allá que lo solamente económico, es instalar un modelo de país donde vamos camino a una dependencia absoluta. Hace muchos años, los que tenemos ya edad, discutimos mucho la teoría del derrame, ¿no? Que otros generen el conocimiento y después nos va a derramar a nosotros. Bueno, eso no ocurrió jamás en la historia de la humanidad. No derramó, lo que derrama son guerras, son problemas. El conocimiento después se termina negociando, se termina vendiendo, y Argentina ocupa un lugar en el mundo, pone satélites en órbita, tiene la posibilidad de generar energía atómica en sus propias usinas, tenía un proyecto para vender los reactores modulares ya terminado y se lo está desguazando, digamos. Es un proyecto que va en contra de un país con generación de conocimiento, que es lo que le permite hoy en día. Entonces terminamos yendo al modelo primarizado de producción de algunas cuestiones que son importantes, como los combustibles, como los minerales, como la tierra rara. Exacto. Pero eso debe ser para un 20, un 30% de la población. El resto, que no trabaja en un taller, en una empresa, en una metalúrgica, en un negocio del centro, lo que está viviendo no es eso. Entonces, cuando se ponen los números de que la actividad tomada como conjunto está aumentando, o por lo menos no cae, es muy despareja en por qué aumenta. Aumenta en determinados rubros, justamente de los que menos mano de obra o trabajadores requieren, y se está viniendo abajo en donde realmente están los trabajadores. Sí, es la Argentina del principio del siglo XX. Exacto. Por eso digo, más valioso el apoyo de la sociedad
a sus universidades, porque si miramos la realidad política en nuestro país, política en general, digo, prácticamente no ha habido, ahora se está hablando de una posible movilización de la CGT, pero prácticamente no ha habido manifestaciones multitudinarias de reclamo. No. Y sin embargo, encolumnados detrás de la universidad, la sociedad lo ha hecho. Entonces, bueno, más valorable y por supuesto más agradecidos nosotros de que la sociedad nos acompañe de esa forma. La última por mi parte, Marcelo. Se le atribuye a Rosas, no sé si lo dijo, en realidad siempre se puede contar con la incondicional traición de los porteños. En el marco del CID, ¿qué pasa con la UBA? Qué pregunta. Sí, digamos, siempre con la UBA hay que tener cierta cautela, digamos. Conversamos, participan, muchas veces negociamos, pero también es cierto que a veces deciden ir por caminos individuales que su volumen, su permite, presencia, sus vínculos, su lo que fuerza fuere, política. le permite, y la mayoría de las universidades hemos adoptado el otro camino, es decir, bueno, si individualmente somos pocos, no tenemos fuerza como para provocar un cambio, hagámoslo como conjunto. Bueno, la UBA representa un porcentaje alto del sistema universitario y, bueno, creo que el ejemplo, ya hoy lo conoce todo el mundo, cuando se firmó que íbamos por la cautelar, se hizo en la UBA, con un abogado que es profesor de la UBA, con las autoridades de la UBA, y en el momento de la firma la UBA no firmó. Claro. Creo que bueno, pero digo, está en su derecho. Claro, pero hubo otros nada ha también que cambiado, no firmaron. No. Pero uno tiene esa sensación de sentir un poquito de pena, porque por otro lado es cierto que en cualquiera de estas manifestaciones la presencia de la UBA tiene un peso importantísimo, porque cuando, sobre todo en Capital, Claro, se habla de la Universidad Argentina, primero se piensa en la UBA y después en el resto. Entonces, de alguna forma, nosotros seguimos trabajando para que se sumen, para que estén, para que acompañen, pero sabiendo que a veces su propio reconocimiento, su propio volumen les permite iniciar tratativas por su lado, que por ahí quedamos nosotros un poco descolocados. Sí, no está en su naturaleza. Digamos. Bueno, No, No, ya lo sabemos. no estuvo ni está en esta. bueno, Marcelo, Alicia, gracias muchísimas por gracias. haber Gracias a venido. Gracias a ustedes por estar siempre preocupados y ocupados por la realidad de la universidad, que bueno, va teniendo cada día un capítulo nuevo. Sí. Ojalá que sea para mejor. Pero Sí, la próxima nos vamos a juntar a hablar, los vamos a convocar a charlar, porque a pesar de todo esto que tiene que ver con lo económico, con el funcionamiento, con el financiamiento universitario, con la ley, el aumento salarial y demás, ustedes siguen trabajando y proyectando una universidad a futuro, ¿no? Exacto, Y, o sea, sí. en la diaria, obviamente, sosteniendo, pero también con proyecciones a futuro, para pensando en más estudiantes, en mejor acceso, en Nosotros más decimos acceso. que la universidad, la educación en general, no la universidad solamente, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la fe, con mirar para adelante. Nosotros trabajamos pensando en el futuro de esa juventud. Y la verdad que ocurren infinidad de cosas muy, muy buenas, cosas maravillosas, que a veces hasta el contexto general nos hace casi como no querer hablar mucho de cosas buenas, porque parece que Sí, estamos sí, no parece que contradiciendo. alcanza, claro. Claro. Con no. eso estamos ya cubriendo. Pero bueno, esto es argentinidad. Sí. Bueno, hace claro, muy claro. poquito tiempo, no sé, ahora un mes, inauguramos un gimnasio en Olavarría que nos llevó años poderlo terminar, pero lo logramos hacer y vamos a tratar de seguir como podamos con la Facultad de Ciencias de la Salud. Digamos, y son momentos durísimos, son momentos bravos, pero la universidad los va a afrontar, y lo mismo ocurre con las carreras, lo mismo ocurre con la docencia. La gente tiene mucho compromiso y vamos a seguir formando los mejores profesionales, y sí estaría lindo poder conversar un día Sí. sobre las cosas Sí. Claro que sí. buenas que ocurren y que
el hecho de estar siempre detrás de cuestiones que son mucho más discutibles no nos permite hablar de la vida misma de la universidad. Sí, pero ya lo vamos a Buenísimo. hacer. Compromiso, entonces. Sí, compromiso. Listo, asumido también. Ahí estaremos. Marcelo Aba, rector de la universidad, y Alicia Spinello, vicerrectora de la UNICEN, en Pasados de Rosca. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Perdón, hay noches en las que no soy yo, un farsante y comediante sin nombre, que no le importa ser otro papelón para robarte esa sonrisa que escondes. Y descaradamente me acerqué y sin pudor ni gloria te invité a este juego. Fuego contra fuego, me animo a tocarte, vamos a otra parte. Juego, fuego contra fuego, me animo a tocarte, vamos a otra parte. Aumenta, tu perfume me calienta, que la caída te lleve hacia mí. Aumenta, tu perfume me calienta, vámonos de aquí. Perdón, es hora de tomar otro avión, otro pasaje a algún destino sin nombre. Y no me importa ser otro papelón para robarte esa sonrisa que escondes. Y descaradamente me acerqué, irresponsablemente te invité a este juego, fuego contra fuego, me animo a tocarte, vamos a otra parte. Juego, fuego contra fuego, me animo a tocarte, vamos a otra parte. Aumenta, tu perfume me calienta, que la caída te lleve hacia mí. Aumenta, tu figura entre mis piernas, vámonos de aquí. A este juego, fuego contra fuego, juego, fuego contra fuego, juego, fuego contra fuego, vámonos de aquí.
años mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo